Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 84. Capítulo Lxxif. Texto del capítulo. Rías no había pensado mucho cuando les pidió a sus padres un título nobiliario. Desde pequeña, lo más que pensaba sobre el concepto era que sus padres tenían amigos cercanos que trabajaban con ellos, o en casa en algunos casos. Algunos los visitaban en ocasiones especiales, otros vivían cerca, ocupando las numerosas habitaciones de invitados de la mansión. Rías había crecido con muchos nombres y rostros. Y cuando su hermano obtuvo su propio título nobiliario, la lista no hizo más que crecer. Grayfia era su hermana mayor, al menos fuera de horario, pero habían añadido otras 14 almas a la casa Gremory, aunque Circeps fuera, oficialmente, un Lucifer. Era bueno. Su castillo estaba destinado a estar lleno, repleto de lenguas exóticas e ideas descabelladas, y la propia Rías había tenido la ventaja de poder contar siempre con la presencia de sus tías y tíos. Algo se acentuó cuando fue a explorar las salas sin usar del Palacio Gremory. Ese silencio absoluto, el eco de sus pasos y la quietud absoluta del aire habían sido pesados. Por eso, para ella y los suyos, un título nobiliario era más parecido a una familia extendida. Claro, también eran sus sirvientes en cierto modo, pero para la familia Gremory, sus sirvientes eran familia. Así que la diferencia era irrelevante de todos modos. Me gustaría pensar que me fue bien. Rías no tenía prisa por gastar sus piezas. Más bien, quería encontrar personas que sintiera que merecían una oportunidad para vivir la vida. Ya fuera para lograr algo o para tener la libertad de simplemente experimentar el crecimiento. Personas con las que pudiera conectar. Akeno, Koneko, Gasper y Kiva reflejaban esta voluntad suya. Todos albergaban el deseo de tener una vida propia, se dieran cuenta o no. Pero supongo que la vida quería lanzarme algunas bolas curvas. El ascenso del 7 campeone. Los múltiples ataques del dios hereje en Quo. La llegada de Ludoao y más tarde de Salvatore Domi. Todos estos eran incidentes que, sin duda, Rías y Sona deberían haber abordado como herederas. Solo para descubrir que sus habilidades eran deficientes. Sin el poder para resolver estos problemas, se vieron obligadas a confiar en un nuevo amigo. El campeone con el que deberían haber estado a cargo de hacer tratos. La única razón por la que no habían regresado a casa era porque Issei era tan buena persona. Tuvieron suerte. Pero la suerte no dura para siempre. Por eso, observaba a sus nobles mientras entrenaban, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, buscando el más mínimo defecto en sus hábitos. Porque por muy bueno que fuera desarrollar un supermovimiento, eran los fundamentos los que les permitirían crecer. Su enfrentamiento con Issei lo había dejado dolorosamente claro. Akeno, tu hechizo de defensa está empezando a fallar. Necesitas estabilizar la fórmula antes de que se desmorone por los bordes. Sí, Buchou. Koneko, no levantes las cosas solo con la espalda, usa las rodillas y luego levántalas. Te provocarás dolores de espalda si no tienes cuidado. De acuerdo. Kiva, una espada a la vez, por favor. Si no paras de cambiarlas y lanzarlas, te quedarás sin energía antes de que puedas conseguir algo bueno. Si quieres versatilidad, prueba algunos hechizos en lugar de depender solo de nacimiento de espada. Entendido. Para los Gremory, un título nobiliario era como una familia. Pero quizás Rías había olvidado que también debía comprometerse con su crecimiento, contenta de dejarlos experimentar la vida y trabajar a su propio ritmo. Pero esa actitud solo los había metido en problemas. Así que ahora era su trabajo asegurarse de que empezaran a mejorar como grupo, no solo como club. Y la mejor manera de hacerlo era comprender dónde destacaban, dónde carecían, y encontrar maneras de ayudarlos a superar esas limitaciones. Ese era su trabajo como rey. Y por eso su caballo y su torre llovían golpes sobre las barreras de su reina. Quizás podría pedirles un par de favores. Conseguirles una buena tutela. No es que dudara de su compromiso. Pero no podían hacer mucho por sí solos. Y la nobleza de su hermano estaba compuesta por monstruos singulares. Incluso su pieza más débil, un antiguo espadachín humano de Japón, se decía que era capaz de cortar las alas de los demonios.
Rías no tenía del todo claro qué significaba eso, pero tenía algo que ver con haber alcanzado algún tipo de modo de sabio de la espada. O un estado de iluminación. Las palabras eran muy confusas y lo único que sabía era que Touki estaba involucrado, y también mucha meditación. Koneko, modifica tus patrones de ataque. Estás usando un par de puñetazos, luego una patada, seguido de un codazo. Entendido. Kiba, repasaremos los hechizos elementales básicos más tarde, pero dependes de los hechizos de viento para concentrarte en el poder de corte puro. Intenta usar más poderes elementales con diferentes espadas. Ajustando. Akeno, ¿cuánto tiempo más crees que podrás aguantar esto? Su reina no respondió verbalmente. El sudor la cubría a chorros, la camisa empapada y el cabello lacio mientras Akeno resoplaba y jadeaba, aguantando golpe tras golpe. Un poco más. La barrera defensiva no se tambaleaba en ese momento, se rompía y crujía, visible como una esfera translúcida y brillante de color blanco dorado. Peor aún, sus brazos temblaban y ella temblaba. Era evidente que su reina, incluso con el impulso de su pieza, sufría por tener que generar constantemente suficiente poder para mantener a raya a dos demonios razonablemente poderosos. No está mal. Está haciendo lo que le dicen y detiene cada ataque al instante. Eso requiere mucha más energía que desviar o parar una habilidad. Y aún así, tanto Koneko como Kiba son lo suficientemente fuertes como para ascender a demonios de clase media ahora mismo. Tendría que hablar con Sona más tarde sobre mejores estrategias defensivas, sobre todo porque Akeno prefería usar trampas, maldiciones y defensas de área. El único problema es que ninguna de ellas podría frenar a un enemigo con suficiente resistencia a la magia. Y ahora mismo, estaba viendo a su prometido hacer precisamente eso. Zaira Orc, Riser y Sepidor luchaban entre ellos para ver quién tendría el privilegio de enfrentarse primero a Issei. Y aunque era evidente que ninguno de ellos iba por todas, era igualmente evidente que su primo les llevaba una ventaja enorme a los otros dos juntos. Peor aún, Riser sí que había logrado adaptarse. Aunque, ¿sería tan malo si luchara contra Issei? Una parte de ella, bastante vengativa y mezquina, recordaba todos los problemas que Issei había superado. Entre otros campeones, dioses herejes y todo lo demás, podría Riser, de entre todos, suponer un desafío para el asesino de dioses. La sola idea le hacía querer contener la risa. Riser era muchas cosas. Pero él, como cualquiera de su generación, no podía compararse con el monstruo necesario para matar a un dios. Ella tampoco, de hecho. Un problema que había estado surgiendo y causando a Rías un gran dolor por su falta de poder. No era mejor que esos tres. De hecho, probablemente tenía aún menos posibilidades dada su mayor fuerza natural. Si bien poseía un poder apenas superior al promedio para alguien de su edad. Simplemente lo controlaba mejor ahora, después del entrenamiento. Sería divertido verlo e intentarlo. Sona se giró desde donde había estado observando las acciones de su propia nobleza, el equipo Citri ayudando a los niños con hechizos básicos y magia de vuelo. ¿Te refieres a que hizo y mate a tu prometido? La pregunta no era hostil. Su amiga sentía más curiosidad que otra cosa. No. Ria suspiró. Eso sería demasiado. Aunque eso significara que te liberaran. Sí. Riser no se lo merece. Le costó mucho pronunciar las palabras, pero necesitaba ser sincera. Era muy desagradable estar cerca de ese hombre, y la ponía de los nervios como ninguna otra cosa, pero que alguien le desagradara no era motivo suficiente para dárselo a un campeone. Issei también podría indigestionarse. Bueno, me alegra saber que lo admites. En realidad, no es tan malo como crees. Lo dice la chica que consiguió que su familia aceptara un trato muy fácil de explotar para determinar cuándo se casaría. Sona sonrió con suficiencia. Te sugería algo parecido. Cruzándose de brazos y carraspeando, Rías levantó la mano y encendió una pequeña bengala. Descansen todos. Gritando a sus nobles, los detuvo justo antes de que el escudo de Akeno cediera. Los hombros de la reina se encogieron de alivio cuando por fin pudo soltar las barreras defensivas. Lo hicieron genial, vayan a beber agua y descansen. Girándose hacia su amiga, asintió.
Parece que los chicos también terminaron. ¿Quieres empezar el evento principal? Dales un momento para que se recuperen, pero llama a Youdou. Probablemente tengamos que explicarle las cosas antes. Después de todo, tenían una razón para invitarlo a una reunión como esta. Seguro que no quieres ser tú quien lo haga. Se veían muy cómodos antes. Intentando adelantarse a los demás, me pregunto. Sona se subió las gafas. Si con eso te refieres a sugerir un acuerdo mutuamente beneficioso en el que yo me esfuerzo por actuar en su beneficio y él me proporciona la influencia política necesaria en el mundo de los humanos, puede que tengas razón. De hecho, te estoy adelantando. Rías arqueó una ceja. Y eso no tiene nada que ver con que Aika nos diga lo grande que es su P. Con los ojos entrecerrados con absoluta intensidad, con las mejillas ardiendo, su amiga negó con la cabeza. No. No lo es. Y ese mortal está loco. Tosiendo, obligándose a relajarse, su compañera heredera se recompuso. Por favor, hazle saber lo que nos gustaría hacer. Riendo entre dientes, asintió con la cabeza, antes de levantar un dedo. Supongo que le pediste que fuera tu mago contratado. Su amiga hizo una mueca. Te prometo que no intento robártelo. La pelirroja simplemente rió. Para nada. No dudo que será una pelea para ganar un campeonato. Pero estoy un poco molesta. Mi plan era pedírselo al final del campamento de entrenamiento. Así que, ya que lo pedí, hazme un favor y quedamos en paz, ¿de acuerdo? Sona desconfió un poco, pero finalmente asintió. Suponiendo que me digas qué quieres. Desplegando sus alas, preparándose para alzar el vuelo, Rías formuló su petición con mucho cuidado. Cuéntale el trato que hiciste con Lord Ajuka, por el bien de todos, antes de que alguien que quiera hacerte daño, lo use para sembrar sospechas entre ustedes dos. Aún sonaba amenaza, pero Sona entendió lo que decía. ¿Y si lo descubres? Millikas vio los videos que grabaste en la computadora de mi hermano. Grayfia le dio una paliza al idiota por dejar que su hijo accediera a información clasificada y usara como contraseña a mi esposa desnuda. En cierto modo lo noté en sus disculpas, pero me fui después de que empezaran a besarse. Yo, 8 signos de exclamación. ¿En serio? Sí. No digo que sea inevitable que la información se filtre, pero, mi hermano necesita tener conversaciones regulares sobre seguridad informática. Sona se frotó la cara y asintió. Entiendo. Lo hablaré con él. Pronto. Y quiero decir pronto. Porque es inevitable que algún idiota revele nuestros secretos más profundos en medio de una pelea, como una estratagema para sembrar la discordia. Ria se encogió de hombros mientras su amiga la miraba con incredulidad. Mira, han pasado cosas más raras. Y los campeones parecen estar siendo dramáticos. Sona suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. ¿Ves demasiado anime? Ria se encogió de hombros. Somos demonios conspirando con una cazadora de dioses, Sona. Esto es un anime. Solo nos falta una elegida de instituto con una espada mágica y pelo brillante. Levantando las manos, la otra demonio murmuró su acuerdo y prometió hablar con Issei pronto, y ella aceptó con gusto. Así que, alzando el vuelo y saludando a sus amigas, se dirigió hacia Issei, que estaba sentado en un sofá en la terraza de una de las cabañas, y se aseguró de que estuviera en la posición perfecta. Y cuando levantó la vista, justo antes de que ella se le echara encima, bueno, llegó justo a tiempo para esconder la cabeza en un lugar estratégico y recordarle a su tonta amiga lo que tenía sobre Sona. Al fin y al cabo, todo vale en el amor y en la guerra. ¿Podrías repasármelo? Issei debía de estar oyendo cosas. Nos gustaría que participaras en un ejercicio de entrenamiento contra los grupos que entrenan hoy aquí. Para que adquieran más experiencia en cómo lidiar con adversidades abrumadoras y planificar ante imprevistos. Issei lo entendió. Jugando a la mancha. Bukchou sonrió débilmente. Es más bien al escondite, la verdad. No creo que haya mucho juego de nuestra parte. Cambió de postura, con la cabeza todavía en el regazo de Rías, mientras ella le pasaba los dedos por el pelo. Entonces, ¿quieres jugar a un juego de clasificación que no cause muchos problemas? Así todos aprenderán a dónde van. Sona también quiere recordarles a los demás herederos que todos nos beneficiaríamos de más entrenamiento.
Además, esto debería recordarles que también necesitan entrenar a sus nobles. Supongo que fui un poco brusco contigo y con los demás, ¿eh? Soltó una risita Issei y se sonrojó. Para nada. Nos estamos volviendo más fuertes. Pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Además, entre los dos, estoy deseando ver sus reacciones cuando hagan algo de ejercicio contigo. Siempre sabemos que es un reto difícil. Ellos. Me encantaría grabar sus caras. Issei soltó una carcajada. ¡Qué crueldad! Vaya, gracias. ¿Acaso creías que era una buena chica a la que no le gusta meterse con la gente? Se dio cuenta de que estaba fingiendo, pero la auténtica travesura reflejada en sus ojos le recordó a Issei a un gato. Eres un demonio. Ria sonrió, le acarició la mejilla y se inclinó hacia adelante. Largos mechones de su maravillosa melena pelirroja le caían a su alrededor mientras sus ojos brillaban de alegría. Tu demonio personal. Al menos por ahora. Tragó saliva y ella se acercó. Ejem. Suspirando por la interrupción, su amigo levantó la vista y miró fijamente a Sona, que apareció de repente en la azotea de la misma cabaña en la que habían estado sentados. ¿En serio? Sí. ¿Y si te dijera que esto forma parte de convencerlo para que acepte el juego de clasificación? Entonces te diría que, por favor, hazlo donde nadie pueda verte. Al menos hasta que no estés comprometido. Issei tosió al oír eso. Ah, comprometido. ¿De verdad? Por desgracia. Ria se incorporó, dejándolo a él también incorporarse. Y pronto seré libre de elegir a mi esposo. Si todo sale bien, claro. La situación sonaba pesada y sintió que necesitaba algo de información antes de tomar una decisión, pero, mirando a Rías, estaba bastante claro que no quería tener esta conversación allí. Así que, inclinando la cabeza rápidamente, decidió seguir adelante por ahora. Aunque sentía que había algunas cosas que debían hablar. Bueno, ¿cómo se supone que va el partido? ¿Solo voy a ser yo contra cada equipo? ¿Se turnarán en el área de entrenamiento mientras todos los demás miran? No del todo. Rías se levantó, extendiendo la mano y ayudándolo a ponerse de pie. Estábamos pensando en una variante del pilla-pilla. Pero venga, lo explicaremos todo cuando estemos todos reunidos. De repente, alzándose hacia el cielo, sus amigos demonios levantaron a Issei, haciéndole gritar y reír mientras Sona le tomaba la otra mano. Entre ambos lo llevaron hacia el páramo, donde vio a unas 20 personas de pie. Sus amigos lo soltaron a medio metro del suelo y se posaron suavemente junto a él. Hola a todos, encantados de conocerlos. Tras una rápida reverencia al grupo de demonios, la multitud murmuró entre sí antes de, en su mayoría, devolver la reverencia. Estaba claro que no se lo esperaban, sobre todo como grupo, antes de que Sona diera un paso al frente. Gracias a todos por reunirse. Nosotros, los jóvenes demonios, hemos obtenido el consentimiento del séptimo rey demonio para un juego de clasificación. El juego elegido será Full Contact Tag y las reglas son sencillas. Ria se unió a ella, sin molestarse en retraer sus alas mientras hablaba. Un buen golpe y estás fuera. Ningún movimiento está descartado, a menos que amenace a los niños que observan. El fuego amigo está permitido, siempre y cuando no se intente causar lesiones graves o la muerte. De hecho, continuó Sona. Eso es lo único que está estrictamente prohibido. Cualquier lesión permanente o muerte será motivo de castigo extremo, impuesto por nuestro árbitro invitado especial. ¿Quién? ¿Steve Austin? Supongo que esta sería mi señal, sí. Rayos, era un dragón. Y uno que conocía por una vez. Oye, Tanin. El dragón que había conocido en la casa de Rías llegó volando desde arriba, de alguna manera habiendo pasado completamente desapercibido a pesar de esperar, devolviéndole el saludo al pasar volando. Issei no pudo evitar preguntarse si sus sentidos se estaban embotando. Normalmente, se pondría nervioso ante alguien tan fuerte. El tipo no tiene intención de pelear contigo. Así que supongo que tus instintos de campeón no se encienden. De hecho, este mocoso es un poco aburrido comparado con lo fogoso que solía ser. Me pregunto si habrá tenido hijos. Drake. ¿Lo notaste?
tomándose un momento para responder mentalmente, y contento de que su compañero le hubiera enseñado a pensar lo suficientemente alto como para poder comunicarse así, observó cómo los otros demonios hablaban entre ellos y con el gigante del juego. Un poco, supongo. Aunque realmente no me importan esas cosas, sería bueno que tuviera una familia. Supongo que ni siquiera tú quieres que los de tu especie se extingan. Para nada. Si los dragones son tan débiles que todos morimos, entonces nos lo merecemos. No, solo espero que ese mocoso tenga mocosos fuertes a su vez. Así podrán venir todos a intentar matarme algún día y podré tener una buena batalla. Parecía que su compañero era un poco monótono, pero Issei supuso que entendía a qué se refería Drake. Después de todo, si la humanidad no pudiera defenderse, la evolución la habría exterminado hace mucho tiempo. En realidad no eran tan especiales. Incluso Campione podría decirse que es el resultado de las presiones evolutivas para crear un ser lo suficientemente fuerte como un humano para enfrentar amenazas sobrenaturales. Además, con el consentimiento de Circe, Lucifer y Serafal Leviatán, se ha decidido que este grupo podrá ejecutar su juego de clasificación en el páramo helado del destructor. Ahora Issei tuvo que hablar. Espera, ¿qué? ¿De verdad vamos a ir allí? ¿No son, alérgicos a los poderes divinos y esas cosas? Intentó expresarlo con tacto, seguro de que a los jóvenes demonios presentes no les haría gracia que los llamara simplemente débiles en comparación con nada, aunque ninguno le despertara el sentido del peligro a pesar de las frías miradas que algunos le lanzaban. El yermo es mortal para los jóvenes y los inexpertos. Les aseguro que cualquier demonio con un control competente y suficiente poder puede entrar. Aunque solo temporalmente y solo dentro del área acordada para este juego de clasificación. Las profundidades del yermo aún están profundamente marcadas por la autoridad del tercer campeón y serían venenosas para los demonios si permanecieran allí por mucho tiempo. Algo así como la radiación. Lo cual sí, entendía por qué estaban tan enojados con ella. Básicamente bombardeó su hogar, ¿no? Era algo que sentía que ahora tenía mucho más sentido. Aún así, asintió. Si están seguros, podemos hacerlo, pero no quiero presionar a nadie. Eso fue inmediatamente, obviamente, lo incorrecto, porque todos los demonios presentes se volvieron hacia él con una mirada que le decía que les había tirado el orgullo en cara. Está bien, Issei, necesitamos esto. Sona estaba diciendo algo muy complicado otra vez. Porque la forma en que lo miró al decir eso significaba que había un montón de cosas sucediendo que él no entendía. Y sobre todo, deseaba muchísimo que Jin y Ayena estuvieran allí para traducirle. Era conveniente tener gente inteligente cerca para explicarte las cosas. Achú. El páramo helado, al parecer, estaba realmente frío. Achú. ¡Qué asco! Después de intentar sonar tranquilo y todo eso, allí estaba, estornudando como si fuera día de limpieza de primavera. No había mucho del páramo que no hubiera visto antes. Yo era un gran trozo de tierra helada, y al caminar por él, Issei sintió que, de alguna manera, había acabado en uno de esos documentales donde la gente intentaba justificar no salvar a los pingüinos cada vez que aparecía un oso polar. De esos que a veces terminaban en un video de baile. O quizá estaba pensando en otra cosa. ¿Teníamos que ir tan lejos? Ya ni siquiera podía ver el campamento. Sí, de hecho. Kiba, a quien ayudaba a cargar unas esferas de cristal muy pesadas, suspiró mientras colocaba el enorme trozo de cristal brillante en el suelo. Según Buchou y Kaichou, necesitamos una distancia mínima de seguridad, y querían instalar una especie de sistema de visión remota en el que Lord Belzebub acaba de terminar de trabajar. Lo siento. Issei le dio una palmadita en el hombro al otro chico mientras comenzaba a lanzar algunos hechizos. No quería causarte tantos problemas. No. Kiba agachó la cabeza. Lo siento. El chico guapo hizo una mueca. Solo una noticia bastante problemática, nada más. El grupo llevaba casi media hora caminando por las llanuras heladas, y cuanto más se adentraban, más frío hacía. Aunque si algo agradecía Issei de la espera era que le daba tiempo para observar a la competencia, y también a los Oppai. Pero sobre todo a los Oppai. ¿Es algo en el agua que beben los demonios? ¿Cómo están todos apilados?
Primero estaban Buchou y Akeno, que, en su opinión, no necesitaban presentación. Luego estaba el consejo estudiantil, la mayoría de los cuales eran de alguna forma, como la chica de al lado, deportistas o guapos. Sagi también estaba allí, caminando junto a un tipo corpulento que olía a perro mojado. Supongo que es bastante bueno con sus poderes de dragón, ¿no? Pero no es ni un poquito tan bueno como Drake. Ser un peón debe ser duro, sobre todo cuando el nuevo es un chico alto, melancólico y guapo con aire amenazador, e incluso la pequeña de la capa y la máscara me mira con tanta atención que noto su instinto asesino. Aunque, admitía, estaba bastante seguro de que Sagi ya podría tener más poder que Kaichou, mientras que los dos miembros más nuevos de su nobleza definitivamente tenían mucha más fuerza bruta que Sona. Se preguntaba cómo podía comandarlos, pero suponía que era bastante inteligente, así que incluso Kaichou, sus Kaichou no eran tan Buchou como las Buchou de Buchou. Obviamente, Buchou merecía una alta calificación solo por su capacidad para formar alianzas, al menos en su humilde opinión. Pero estaban lejos de ser lo que le preocupaba. No, lo que realmente llamó la atención de Issei fue la pura codicia, o mejor dicho, la audacia de algunos de estos otros grupos. Al menos Buchou y Kaichou reclutaron a algunos chicos para trabajar con ellas, pero había otros dos grupos con solo chicas guapas. Y ambos estaban liderados por chicos. ¿En serio, es tan fácil conseguir un harén en el inframundo? Algo en el fondo de Issei se repelía ante la idea de que su objetivo fuera solo algo mundano para estos jóvenes demonios. ¿Acaso se esforzaban en construir y cuidar una red de relaciones tan intrincada? El descaro de estos chicos guapos le daba ganas de escupir sangre. Si hubiera sabido que el fetichista de las monjas ya tenía un harén, Issei habría sido más grosero con él cuando hablaban. Y el rubio, Riser, no dejaba de intentar mirarlo furtivamente por alguna razón. Lo siento, amigo, pero no me interesa. Ni siquiera eran los más fuertes, per se, pero el hecho de que uno de ellos tuviera 14 monjas, todas increíblemente atractivas, y el otro tuviera una colección completa de 15 tipos diferentes de amantes era. O sea, aparte de Aika, puedo decir que tengo alguno, y estoy bastante seguro de que soy su amante, no al revés. Era desalentador, eso era. Muy bien, todos. Esta es nuestra parada. Antes de que Issei pudiera seguir enloqueciendo, la voz de Tanin llamó desde arriba. Recuerden este lugar y asegúrense de mantener el juego dentro de un radio de 1,5 kilómetros. Supervisaré el juego de clasificación a través del sistema de seguridad. Si alguno de ustedes desea retirarse, simplemente diga salir y será transportado de vuelta al campamento. El juego durará 1 hora, con la condición de que si algún demonio permanece sin ser tocado hasta el final, el grupo de jóvenes ganará como unidad. Sin embargo, si Issei Oudou toca a todos los participantes del equipo contrario, finalizará el juego inmediatamente. Así que para ellos era un juego de supervivencia, de escondite, para los demás, mientras que para él era más sencillo. Issei podía con eso. Bueno, no digan que no les di una salida. Bien, entonces. Toca, ¿de acuerdo? Contaré hasta 120 para que puedan tomar distancia y planificar un poco. Pero mejor corre ya. Cruzando los brazos, Issei hizo todo lo posible por parecer un villano otra vez. Porque no voy a ser tan suave contigo como lo fui con Milikas. Un momento, por favor, Issei. Akeno, que parecía un poco insegura desde antes, se levantó. Me gustaría retirarme antes de la batalla. Me temo que me excedí en el entrenamiento anterior. Su rostro se iluminó e Issei simplemente asintió. Cualesquiera que fueran sus razones, las discutirían cuando quisiera. Por lo demás, él confiaba en ella. Y Rías también. Por eso simplemente le dio a su amiga un asentimiento y un abrazo. Si quieres, seguro que me llevo en mí. Con su aura encendida, la heredera Gremory no necesitó moverse mientras los zarcillos del poder de la destrucción la azotaban y la azotaban, mientras señalaba al travesti gris, etiquetador de glaciares, uno de los demonios que habían molestado a Issei, por lo que no se había molestado en recordar su nombre. Di un solo comentario sobre mi reina, la bolas, y declararé una venganza de sangre.
Su repentina agresión sorprendió mucho a Issei, pero cuando el demonio en cuestión empezó a reír, se detuvo de golpe. Riser se inclinó para susurrarle al oído y ambos miraron fijamente a Issei. En ese momento, Glacia la bolas palideció considerablemente cuando Akeno le dio a Issei un beso en la mejilla y lo saludó con la mano antes de teletransportarse. Oh, le salvó la vida. ¿Eh? Sí, podría haberle dado una buena paliza si hubiera terminado esa frase. Quizás le habría roto la mandíbula y las piernas. Mejor que pisotearlo, compañero. Pero me alegra que por fin estés aprendiendo a pensar como un dragón de verdad. Tienes razón, igual me romperé un brazo. Issei sonrió al pensarlo. Bokazas, chico guapo, protagonista de NTR, demonios bastardos con arenés no deberían ser tan codiciosos. Entonces, ¿quiénes se quedan? ¿Alguien más quiere llamar? Sagi, precisamente, dio un paso al frente. Porque aunque caiga, no voy a huir de mi propio compañero. La mayoría de los demonios se giraron para mirar al peón reencarnado, muchos riendo entre dientes, pero de los otros 98 demonios presentes, varios más parecían estar de acuerdo. A Saeorg y su grupo les gustó el estilo de Sagi, mientras que Koneko y Kiba asintieron, y, antes de que las cosas se pusieran feas, Issei le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Ese es el espíritu. Tienes que luchar para ganar. Su aprobación zanjó el asunto y el campeón se llevó la mano a la cadera. Aún así, Gremori, Citri, Fénix, Bael, Glais Labolas, Agares, Paimon, Barbatos, Ayoser, Gaat, Kimar y Siami, una docena de demonios de clase alta y su leal nobleza. Quizás no merezcan una autoridad, pero vamos a divertirnos con este juego. Se tensaron al sentir esa familiar picazón bajo la piel que lo acosaba. Aún así, dije 120 segundos, no. 2 minutos para organizar y planificar. Así que, 1, 2, 3, 4, 5. Issei se cubrió los ojos juguetonamente, iniciando una cuenta lenta. Era justo que quien los estaba etiquetando, les diera a todos la oportunidad de prepararse y. ¡Boom! Cientos de ataques lo alcanzaron. Todo, desde explosiones mágicas y elementales hasta armas conjuradas, enormes pesos de piedra y escombros, e incluso explosiones de lo que creía que podría ser Touki puro. Pero sí que esperaba que esto sucediera. Issei creía haber visto incluso 1 o 2 explosiones del poder destructivo de Rías en el centro. Todos los demonios lo habían hecho, después de todo, tenían una línea de fuego clara sobre él. Dispuestos por tierra y aire, se habían alineado incluso antes de terminar de hablar. Pero, bueno, eran demonios. Así que no podía culparlos. Incluso era una buena idea. 118, 119, 120. ¡Qué lástima! Porque acababa de terminar de contar y el refugio de mármol que había construido alrededor ni siquiera se había agrietado. ¿Listos o no? Aquí. El mecanismo impulsado se manifestó en su antebrazo, e Issei alzó el puño, aún dentro del refugio. Yo. Su poder se duplicó y se transfirió por completo a su brazo y hombro, un solo puñetazo volando directo hacia sus defensas. ¡Ben! Y entonces se desató el caos. Impulso.